Yo te serviré, mi vida entregaré. Hoy vengo a adorar al Altísimo. Yo te serviré, mi vida entregaré. Vengo a adorar al Altísimo. Yo te serviré, mi vida entregaré. Querida familia, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que el Señor les esté bendiciendo y sustentando. Y bueno, hoy les damos la bienvenida a este segundo día de consagración del mes de septiembre, hoy martes 3. Recuerden que iniciamos el día de ayer, continuamos hoy y estaremos finalizando el día de mañana miércoles 4 de septiembre a la misma hora, 5:30 de la mañana, para cerrar con esta jornada de consagración de este mes. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Por favor, déjennos allí sus mensajes, sus saludos para saber que nos están acompañando. Bueno, el día de ayer comenzamos hablando acerca de algo muy interesante, del panorama que había en Samaria, esa región donde había un engañador, que era Simón el mago, alguien diferente, por supuesto, al apóstol, un hombre, el engañador Simón el mago, que vivía allí en la región de Samaria, que vivía de fantasías, su vida era una ilusión. Él presumía ser alguien que no era. Y eso encontramos allá en la región de Samaria, el engañador, alguien que presumía ser alguien que no era. Pero, por otra parte, también veíamos un pueblo que estaba listo para ser engañado, con una profunda necesidad de oír cosas, de escuchar verdades que fueron presa fácil del engaño de Simón. Y nos dice la Biblia, en la lectura que hacíamos el día de ayer, que así fue por mucho tiempo. Estas mentiras estaban instaladas, arraigadas en el corazón de los samaritanos. Y decíamos de alguna manera que ese panorama de Samaria, de esta región, se parece mucho a lo que nosotros encontramos hoy en día. Gente que presume ser algo que no es y un pueblo que es susceptible al engaño. Ese engaño entre los samaritanos, lo resaltamos, persistió por mucho tiempo. Y fue en ese contexto donde apareció Felipe para predicar la verdad del Evangelio. Recuerden que la iglesia estaba experimentando quebrantos y esos quebrantos los obligaron a ellos a salir de la comodidad de Jerusalén y a ir hacia otros lugares. Y cuando estas personas, específicamente los samaritanos, fueron confrontadas por la verdad de Dios, el poder de la verdad de Dios alumbró sus corazones. Decíamos el día de ayer, así como el sol al amanecer que va disipando las tinieblas y la oscuridad de la noche. Y es necesario que nosotros entendamos, a la luz de lo que reflexionábamos el primer día, que hay un sinnúmero de mentiras que hemos dado por ciertas. Mentiras o engaños que hemos recibido del ambiente, del entorno donde estamos, de nuestra propia familia, a lo mejor de nosotros mismos, de los ambientes, de los lugares donde nosotros estamos e incluso del mismo enemigo. Pero estas mismas mentiras que muchas veces se instalan por mucho tiempo, como ocurrió en Samaria, estas mentiras son desarraigadas por el poder de la verdad de Dios, como lo vimos posterior a la predicación de Felipe en la región de Samaria. Y naturalmente, cuando nosotros leemos lo que nos cuenta
parte del capítulo 8 del libro de los Hechos, ahí podemos comprobar fácilmente la eficacia de la palabra de Dios, porque recuerden ustedes que los samaritanos eran un pueblo engañado, eran un pueblo que habían creído un sinnúmero de mentiras, que tenían un ídolo llamado Simón el mago, pero cuando fueron confrontados por la verdad del Evangelio, de la persona de Cristo, por la palabra de Dios, dice que ellos inmediatamente se bautizaron, que es un acto simbólico que implica el arrepentimiento. Ahí está comprobada la eficacia de la palabra de Dios. Cuando ellos escucharon el mensaje de Felipe, sus mentes fueron transformadas y ellos tomaron la determinación firme de no volver atrás. Ahora, vamos a mirar qué sigue ocurriendo de aquí en adelante, porque es muy interesante lo que nos cuenta el resto del capítulo 8, porque aquí podemos ver un proceso en el cual Dios va llevando a los samaritanos, un paso a paso donde Dios los va llevando con mucha calma, con mucha paciencia, un proceso muy necesario para ellos e igualmente para nosotros en este tiempo. Miren ustedes que lo primero que ocurre es que, bueno, ellos estaban allí engañados, enceguecidos, obnubilados por las mentiras de este hombre, pero lo primero que ocurre es que ellos reciben la palabra de Dios. Eso es lo primero que nosotros vemos allí. Algo fundamental, muy importante, porque la verdad de Dios viene para erradicar todas las mentiras que ellos habían creído por años. Luego, en segundo lugar, ellos se arrepienten, toman la determinación de no volver atrás, cambian su mentalidad definitivamente. Pero ahora, en tercer lugar, hay algo muy importante en este relato, algo indispensable, como les decía, en ese proceso que Dios los fue llevando a ellos con mucha calma. Primero recibieron la palabra, luego se arrepintieron, pero viene algo fundamental, esencial, que no puede faltar. Y por eso quiero invitarles a que tomen la mejor postura, la mejor disposición, y vamos a continuar la lectura del capítulo 8 del libro de los Hechos. Vamos a regresar allí y ahora vamos a leer los versículos 14 y 15. Hechos capítulo 8, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios, continuando con el relato del libro de los Hechos. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, bueno, lo que contamos ayer, lo que estábamos resaltando hace un momento, los samaritanos recibieron la palabra de Dios y se enteraron los apóstoles que estaban en Jerusalén. Dice, enviaron allá, es decir, a Samaria, mandaron a Samaria a Pedro y a Juan, dos personajes muy conocidos. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Miren ustedes esto, ese proceso, ese paso a paso. Llegó la noticia a los discípulos, específicamente a los apóstoles que estaban en Jerusalén, que todavía no habían salido de Jerusalén, y les dijeron, en Samaria recibieron la palabra de Dios. Algo extraordinario está ocurriendo en Samaria, en cabeza de Felipe, de este hombre tan importante. Y entonces envían a Pedro y a Juan con el propósito de que ahora los samaritanos que ya habían recibido la palabra de Dios, ahora ellos recibieran al Espíritu Santo. Miren qué interesante esto. Hay un proceso y una secuencia importante aquí. Los samaritanos ya habían, les reitero, recibido la palabra de Dios, eso era evidente. El impacto y la eficacia de la palabra de Dios era clara, pero ahora necesitaban recibir al Espíritu Santo. Y quiero que anotemos algo muy importante a la luz de lo que nos está compartiendo aquí la palabra de Dios. Y es que necesariamente la palabra de Dios tiene que ir acompañada del Espíritu Santo y viceversa. El Espíritu Santo siempre tiene que estar acompañado de la palabra de Dios. Estas dos cosas siempre van de la mano, siempre tienen que estar
juntas, se necesitan el uno al otro. El Espíritu Santo siempre tiene que estar acompañado de la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre tiene que estar acompañada del Espíritu Santo. Ya los samaritanos habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué les faltaba? Nada más y nada menos que la presencia del Espíritu Santo. Porque entendamos algo, miren, y aquí quiero ser muy enfático. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo fácilmente se puede convertir en un manual de normas de convivencia. Fácilmente. En un manual que me dice a mí, esto sí lo puede hacer, esto no lo puede hacer. La palabra sin el Espíritu Santo se convierte en una cartilla de normas, de ética, de moral, de conducta, de comportamiento, pero pierde todo su poder transformador. Hay muchas personas que intentan desvincular la palabra de Dios del Espíritu Santo, no se puede, porque es que la Biblia no es un libro muerto, aislado del Espíritu Santo. Si yo asumo la Biblia sin el Espíritu Santo, la Biblia se convierte en un manual de conducta, nada más que eso, pero pierde su poder transformador. Y si nosotros únicamente tomamos al Espíritu Santo sin la palabra de Dios, pues esto se puede convertir en una experiencia emocional infructuosa. Y hay muchos que también intentan vivir de esta manera, ¿saben? Hay muchas personas que intentan vivir así. Muchas experiencias, entre comillas, con el Espíritu Santo, muchas sensaciones con el Espíritu Santo, mariposas en el estómago con el Espíritu Santo, impresiones aparentemente que vienen de parte del Espíritu Santo, pero no tienen ninguna relación con la palabra de Dios. No se relacionan con la palabra de Dios. Y eso nos puede llevar a nosotros a tener experiencias infructuosas, a llenarnos de muchas emociones, pero sin el fundamento de la palabra de Dios. Y quiero decirles, aunado a esto que estamos diciendo, que la gran comisión no consiste únicamente en dar mensajes bonitos. Lo que ocurrió en Samaria no simplemente fue un mensaje muy bonito, muy lindo de Felipe. Oiga, qué bonito habla ese señor que está allá. ¿Cómo nos conmovió ese mensaje de Felipe? Qué lindo que habla ese señor. La gran comisión no consiste en eso, sino en impartir más bien la vida del Espíritu. Impartir la vida del Espíritu. Y hoy quiero que rápidamente recordemos cuál es el papel del Espíritu Santo precisamente en la vida de un creyente. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el corazón de un creyente? Cómo el Espíritu Santo es indispensable para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para alcanzar la madurez espiritual. Y vamos a mirar en palabras de Jesús cuál es la obra del Espíritu Santo y por qué es tan importante. Los samaritanos ya habían recibido la palabra de Dios, ahora debían recibir al Espíritu Santo. Y les voy a ir mencionando algunos versículos, no podemos leerlos todos por cuestiones de tiempo, pero usted los puede ir anotando allí en su libreta, en su cuaderno. ¿Listo? Vamos a mirar la obra del Espíritu Santo en el creyente. Lo primero que encontramos en Juan 14:16, anótenlo allí, es que el Espíritu Santo, dijo Jesús, Él sería nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Y esa palabra consolador viene del griego parácletos, que significa una persona que es enviada al lado de otra para ayudarla, con el propósito de ayudarla. Y Jesús le dijo a sus discípulos, yo les voy a enviar ese ayudador que va a estar con ustedes y en ustedes para siempre, en todo momento, en toda circunstancia. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Porque Él es nuestro ayudador, que no solamente está a nuestro lado, sino en nosotros, dentro de nosotros, en todo momento. Saben que en la vida hay muchos ayudadores ocasionales.
que dependen de alguna manera de su disponibilidad y aún de sus estados de ánimo. Hay gente que está dispuesta a ayudarnos, pero depende de cómo estén, si tienen tiempo, si pueden o no pueden. El Espíritu Santo es un ayudador permanente. Continuamente Él nos está ayudando, sosteniendo, animando, ayudando en los momentos de debilidad. Eso dice Juan 14, 16. Pero luego, Juan 14, 26, anótenlo allí también. Dice que el Espíritu Santo es quien nos enseña. El Espíritu Santo nos explica, nos detalla las verdades del cielo, nos instruye y nos inculca en la palabra de Dios. ¿Y saben qué me llama la atención? Que el Espíritu Santo lo hace con la paciencia de un maestro. Si hay algo, si hay una característica que tiene que tener alguien que enseña es paciencia. Es paciencia con cualquier grupo de personas que trate. Un maestro tiene que ser paciente, llenarse de paciencia. Y saben que así lo hace el Espíritu Santo. Y me enseña, y cuando tal vez pierdo de vista la lección, vuelve a enseñarme con toda la paciencia de un maestro. Eso hace el Espíritu Santo. Y dice ese mismo versículo, Juan 14, 26, que Él nos enseña, pero además también nos recuerda. El Espíritu Santo es fundamental porque trae a nuestra memoria la palabra de Dios, sus promesas, y nos amonesta también como una alarma interna que todo el tiempo nos está recordando la verdad de Dios. ¿Usted se imagina tener una personita a su lado que todo el tiempo le esté recordando las cosas importantes? Que le esté recordando su agenda, sus compromisos, las fechas especiales, lo que usted tiene que hacer, que tiene pendiente. Ese es el Espíritu Santo. Él me recuerda la verdad de Dios. Todo el tiempo cumple ese papel, esa función. Y pensemos en los samaritanos nuevamente. Recuerden que ellos recibieron la palabra de Dios. Pero recuerden también que Felipe no iba a estar con ellos para siempre. Felipe tenía que seguir su ministerio, como nos cuenta el capítulo 9. Felipe continuó, siguió haciendo la obra, la gran comisión, y entonces, ¿qué iba a pasar con los samaritanos? ¿Se iban a quedar con la emoción del momento? No. Por eso era tan importante que ellos recibieran al Espíritu Santo, aquel que les recordaría y mantendría frescos los recuerdos en sus memorias de lo que Dios les había hablado. Ahora dice Juan 16, versículo 8, que el Espíritu Santo también nos convence. Juan 16, 8. Él nos llama la atención, nos reconviene cuando es necesario, nos expone aún lo que está oculto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, esos errores que nos son ocultos, como dice el salmista. Ahí está el Espíritu Santo para redarguirnos, para exhortarnos desde adentro, desde el corazón, como un padre que amonesta a su hijo con amor, porque lo ama, porque se interesa en él. Dice Juan 16:13 que el Espíritu Santo también nos guía. Es como un faro que nos permite orientarnos en las decisiones más importantes, que nos alumbra el camino y que nos muestra la senda por la cual debemos dirigirnos. Qué importante es el Espíritu Santo porque nos guía, porque nos va llevando, nos dice, es por este camino. Aquí estás tomando una ruta equivocada, regresa, toma esta ruta. Ese es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta por qué era tan importante que los samaritanos lo recibieran? Dice Juan 16:14, anótenlo también allí, que el Espíritu Santo es el emisario del cielo, que Él toma del Padre y del Hijo y viene para traerlo, para entregárnoslo a nosotros, para revelarlo a nuestro corazón. Él nos trae, toma del cielo y viene y lo trae y lo pone en nuestras manos.
Ese es el Espíritu Santo, esa es la obra del Espíritu Santo. Y finalmente dice el apóstol Pablo en Romanos 8:16, algo que seguramente ustedes recordarán y conocen muy bien, y es que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos convence desde adentro de que nuestra vida tiene un dueño, de que le pertenecemos a Dios, que somos amados por Dios. Ustedes sí pueden dimensionar entonces, a partir de lo que acabamos de decir, la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Algo indispensable está ocurriendo aquí cuando Pedro y Juan vienen desde Jerusalén para que ahora los samaritanos reciban al Espíritu Santo. Porque es que la palabra de Dios y el Espíritu Santo siempre tienen que ir de la mano. Necesariamente están acompañadas, como lo estamos aprendiendo aquí en este capítulo 8 del libro de los Hechos. Los samaritanos recibieron la palabra de Dios. Ahora era necesario que recibieran al Espíritu Santo, haciendo todas estas cosas que acabamos de mencionar, cumpliendo este papel esencial, indispensable en la vida del creyente. Pero quiero que sigamos avanzando en nuestra lectura de Hechos capítulo 8. Ya hablamos del Espíritu Santo, pero vamos a ver cómo lo recibieron al menos en esta oportunidad, al menos en este momento. Miren lo que dice Hechos, capítulo 8, versículo 17. Dice, entonces Pedro y Juan, nos está hablando aquí de ellos dos, les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Y quiero que prestemos mucha atención aquí, que pisemos aquí con cautela para entender bien lo que nos está tratando de decir la palabra de Dios. Miren, muchas personas que se la pasan buscando fórmulas mágicas y que le dan un valor desproporcionado a los rituales, podrían pensar, podrían creer después de leer esto, el versículo 17 de Hechos 8, que imponer las manos es un requisito indispensable para recibir al Espíritu Santo. Hay gente que lee la Biblia buscando como formulitas, ¿no? Como el ritual definitivo. Y algunos podrían pensar, no, si no me imponen las manos, no recibí al Espíritu Santo. Alguien podría decir, bueno, yo alguna vez hice una oración de fe, pero a mí no me impusieron las manos para recibir al Espíritu Santo. Entonces, si lo recibí, no lo recibí. Bueno, tranquilos. Esto no es una especie de ritual o de camisa de fuerza. Porque si nosotros miramos todo el contexto de la Escritura, nos damos cuenta que el Espíritu Santo vino sobre las personas de diferentes maneras. En otras palabras, el Espíritu Santo vino sobre las personas como Él quiso. En esta oportunidad fue de esta forma particular, pero no siempre fue de la misma manera. No siempre fue de la misma manera. Porque recuerden esto, nosotros no podemos encerrar a Dios en un ritual. El poder de Dios no está limitado. Esto ocurrió así, en este caso particular y con un sentido muy profundo. No como un método infalible, donde siempre necesitamos imponer las manos para que la gente reciba al Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo, a lo largo de la historia, ha venido sobre las personas, sobre los creyentes, como Él ha querido, de la manera en que Él ha querido. El poder de Dios no está encasillado, no está limitado, de ninguna manera. Ahora, ¿por qué entonces la imposición de las manos en esta oportunidad? Bueno, el hecho de imponer las manos tiene un significado muy profundo, que tiene que ver con la identificación, con la conexión que ahora había entre los apóstoles, es decir, la iglesia, y los samaritanos. De alguna manera, lo que transmitió este gesto de imponer las manos, el mensaje que transmitieron ellos allí fue: ustedes ahora hacen parte
de la iglesia, del pueblo de Dios. Bienvenidos al pueblo de Dios. Ahora estamos unidos, ahora ustedes son parte de nosotros. Fue una especie de señal de bienvenida para los samaritanos, de cercanía, de amor, de ternura, de interés genuino. Recuerden ustedes que los samaritanos fueron rechazados por mucho tiempo, particularmente por los judíos, menospreciados, relegados por mucho tiempo. Este hecho significativo de imponer las manos tuvo que ser algo muy diciente para ellos, tuvo que ser algo muy especial para ellos, y probablemente por esta razón el Espíritu Santo en esta oportunidad quiso venir sobre ellos de esta manera. En otras oportunidades fue distinto, pero aquí fue así. Miren ustedes que Jesús también imponía las manos, pero no siempre. No siempre. A veces lo hacía, a veces no lo hacía. El poder de Dios no está limitado. Pero sí hay un gesto muy bello aquí, que habla de identificación, de cercanía. Y por otra parte, no pierdan de vista que los apóstoles extendieron sus manos para darles, para que ellos recibieran algo que ellos habían recibido también, que era el Espíritu Santo. Yo no puedo dar algo que yo no tengo. ¿De qué sirve que yo vaya imponiendo las manos si yo no estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Me entienden? Los apóstoles dieron lo que habían recibido. Entonces, querida familia, en este segundo día de consagración de este mes de septiembre, qué importante recordatorio nos hace hoy el libro de los Hechos. La palabra de Dios siempre tiene que estar acompañada del Espíritu Santo. Los mensajes más hermosos de nada sirven sin la presencia del Espíritu de Dios, que nos ayuda, nos enseña, nos recuerda, nos convence, nos guía, nos entrega lo que viene del cielo y le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, yo quisiera finalizar con la misma pregunta del día de ayer. ¿Dónde están los Felipes, los Juanes y los Pedros de este tiempo, que predican la verdad de Dios y que llevan también a las personas a experimentar la vida del Espíritu, que predican y que oran por los necesitados? ¿Dónde están? Puede ser usted que nos está acompañando en este tiempo, muy seguramente es usted. Y pensando en todo esto, vamos a acercarnos a Dios en oración. Padre bueno, hoy te damos gracias por tu palabra, porque hemos recibido tu palabra en nuestros corazones, así como el pueblo de Samaria. Y tu palabra, Señor, ha demostrado su eficacia en nosotros, porque ha transformado nuestra manera de pensar y de ver la vida, de relacionarnos contigo, pero también con el mundo. Pero también, Señor, es importante que nosotros entendamos la necesidad de recibir al Espíritu Santo, la necesidad de vivir la vida en el Espíritu, de no apagarlo, de no contristarlo, que nosotros podamos entender su obra en nosotros, el papel determinante que cumple el Espíritu Santo morando desde adentro. Y hoy desde aquí, Señor, yo te oro para que todas aquellas personas que hoy se conectan con nosotros reciban también al Espíritu Santo y sean llenas del Espíritu Santo en esta hora, en este momento. Y que a partir de ahora el Espíritu Santo sea su consolador, su ayudador, su maestro, aquel que los guíe, que les recuerde, que les dé testimonio y los convenza, los redarguya desde adentro. Que el Espíritu Santo llene por completo sus mentes y sus corazones, Señor. Hoy yo te pido, despierta los corazones para que se levanten los Felipes de este tiempo, que predican, que oran, que interceden, que comunican vida, que imparten vida, que llevan a otros lo que han recibido. Así, Señor, nos presentamos delante de ti en esta mañana y colocamos nuestras vidas y este mes de septiembre delante de ti.
Gracias, Dios, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, nuevamente estamos muy contentos de saber que nos están acompañando allí. Nos vemos mañana, 5:30 de la mañana. Ahí los esperamos y les mandamos un fuerte abrazo. Chao, chao. Que estén muy bien.